Bien, mis hermanos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a El Río de Dios. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, sirviendo como superintendente de distrito en las Iglesias Metodistas Unidas y específicamente nombrado para servir los ministerios hispanos, el distrito Niagara Frontier District, the Cornerstone District, y las iglesias allá en Ontario, Canadá, de la Upper New York Annual Conference of the United Methodist Church. Y para mí es más que un privilegio el que me concedas compartir contigo parte de tu jornada y de tu formación espiritual. Tengamos una palabra de oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio, Dios del cielo, de un día más. Gracias por el privilegio de ser ese recipiente, oh Dios del cielo, que tú con tanta delicadeza creaste para este tiempo, para esta temporada. Y en esta hora te has dispuesto a exhibirnos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra por ese privilegio. Por eso en esta hora nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de ti para que tú continúes llevándonos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Nos rendimos delante de ti para que tu Espíritu Santo continúe desafiándonos, oh Dios del cielo, a desprendernos de toda carga, a desprendernos de todo pecado, a desprendernos de todo aquello que entorpece, oh Dios del cielo, que la gloria tuya, que la imagen de Cristo, que tu perfume destelle y transforme nuestras vidas primeramente y todos y cada uno de los contextos a los que tú nos expones para la gloria y la honra de tu nombre. Nos rendimos delante de tu presencia porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te imploramos que confirmes tu pacto en cada uno de nosotros y de nosotras. Te imploramos, Dios del cielo, que esa obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros y de nosotras, un día como hoy podamos verla progresando, podamos ver esa imagen del varón perfecto siendo perfeccionada, santificada en cada una de nuestras vidas. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, seguimos trabajando con el proyecto que tenemos, que nos tiene las manos llenas. Por lo menos a mí me tiene las manos llenas. Y la semana pasada dije que hacía 2 semanas atrás había como que corrido demasiado muy rápido con el asunto de Aarón y de Moisés. El Señor me puso cabestro y freno, me aguantó. Y la semana pasada tocamos por encimita el asunto de Aarón. Y hoy vamos a seguir trabajando con nuestro hermano y amigo Aarón, el ministerio de sumo sacerdote de Aarón, modelo para la oración como herramienta, instrumento de transformación. Yo voy a seguir trabajando en esa propuesta. ¿Por qué? Porque decíamos en la introducción que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es cuando vienen a los asuntos de la oración, que utilizamos la oración para resolver, para pedir, y eso no está mal, hemos dicho, eso es parte de lo que es la oración, pero eso no es el todo de la oración. Hay una dimensión en la oración que cuando nosotros nos atrevemos a pedirle al Dios del cielo los imposibles para que se realicen a favor de nosotros, entonces estamos entrando en unas aguas que son profundas, que son delicadas y que verdaderamente tenemos que tener la gallardía de darnos ese permiso y darnos el permiso y tener la gallardía de trabajar con las cosas que entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar. ¿Por qué les digo esto? Yo lo digo por mi experiencia personal. Cuando joven, el Señor me usaba con un don de ciencia, hermano, que eso era una cosa terrible. Y todavía, si uno le ora a Dios, el Dios del cielo, ¿verdad? En su misericordia me puede usar y me ha usado. Pero el asunto es que en mi juventud yo aprendí que ese don de ciencia era terrible, porque Dios te podía mostrar y te podía revelar las cosas de la gente por la que tú orabas. Antes de llegar a ministrar a los sitios, Dios me hablaba, Dios me revelaba. Eso yo lo aprendí ministrando cerca de mi papi. Dios usaba a papi así también. Pero entonces un día de esos que yo atrevidamente, lo que estoy invitándole a usted a que haga, lo estoy hablando por mi experiencia personal. Yo estoy hablando de lo que yo leí. Yo lo he leído, lo he confirmado, pero yo lo viví antes de leerlo.
Un día entonces en un ayuno que yo estoy preparándome para una actividad de joven, hermano, orando. Entonces le digo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, revélame las cosas ocultas en mi corazón. Y seguí yo por ahí gimiendo, hermano. Y cuando se abrió aquella caja de Pandora, lo que le quedó al hijo de Caquín fue echarse a llorar. Echarme a gemir, pedirle perdón al Dios del cielo. Y de ahí en adelante comprendí que ese don, que esa gracia que el Espíritu Santo me había concedido de usar el don de ciencia, no era una cosa para sacar ventaja, ni para publicidad, ni para darte el guille. Y aquí llegó Carlos, escóndete. El asunto era, llegó Carlos, escóndete, porque Carlos aprendió a esconderse de él mismo y pedirle al Dios del cielo, Señor, sácame de donde estoy escondido para aprender a vivir en transparencia delante de ti. Y esa es una de las cosas que la oración hace en cada una de nuestras vidas. A lo mejor tú dices, pero Carlos, es que yo no tengo el don de ciencia. No, te equivocaste. Te equivocaste, porque cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo están en ti, están en mí. ¿Cuál es el asunto? Que Dios en su gracia y en su misericordia ha entendido que es más efectivo y es más fructífero en la vida tuya utilizar el don de hacer misericordia, el don de servir, el don de liderar. Pero todos los dones están en nosotros. Dios no te bautiza con el Espíritu Santo para darte un don o darte otro. No, eres bautizado, eres bautizada en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Esa plenitud está en cada uno de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, a lo mejor tú dices no tener el don de sanidad, pero has orado por una situación donde hay enfermedad y Dios te ha usado. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu está en tu vida en plenitud. Así que cuando hablamos de la oración como instrumento de transformación, mi hermano, mi hermana, entienda que esa dinámica, ese poder, esa gloria de que esa presencia reveladora, esa presencia que trae las cosas que están ocultas a la luz, esa presencia que no solamente trae lo oculto a la luz, sino que tiene el anhelo y el deseo de caminar con cada uno de nosotros y de nosotras para que aprendamos a caminar y a traer todas nuestras obras a la luz. Ese es el poder de la oración como instrumento de transformación. El trasfondo bíblico que estamos utilizando es Éxodo capítulo 19 al verso 34. Espero que de una manera u otra le hayas prestado atención durante esta pasada semana. Si no le has prestado atención, prestar atención, mi hermano, prestar atención, mi hermana. Y te invito en el poderoso nombre de Jesús a que busques la aplicación Bible Gateway y te pones los audífonos y mientras vas guiando la pegas al radio del carro. Tienes la oportunidad ahora de escuchar la palabra en tantas versiones y de tantas formas, hermanos, que no hay excusa para no tener un momento diario para escuchar la palabra sin necesidad de estar utilizándola para predicar. Así que el texto con el que nos quedamos peleando la semana pasada fue con este. En Éxodo capítulo número 32, versos del 3 al 5. Déjeme ver cómo yo cambio esto para que usted se la disfrute y la podamos trabajar. Éxodo capítulo 32, versos del 2 al 5. Yo voy a leerle aquí para que usted, en el poderoso nombre de Jesús, pues le eche mano a esa palabra. Mire lo que dice la palabra en esta mañana el Señor. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Amén y amén. Mañana será fiesta para Jehová. Y esa fue la declaración más complicada, más controversial y más dañina que Aarón realizó en todo su ministerio. Porque este pecado del becerro de oro quedó con Israel para el resto de su historia como pueblo delante del Dios del cielo. No, otra vez. Esta declaración de Aarón y este acto de Aarón se quedó con Israel para el resto de sus días. Mi hermano, mi hermana, eso fue
tan terrible que, otra vez, cuando se habla de idolatría en Israel, se entiende que la primera experiencia de idolatría que vivió Israel fue esta que vivió a manos de nuestro hermano Aarón. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando trabajemos con Moisés vamos a trabajar esto con más profundidad, porque entonces la Biblia dice en Éxodo capítulo 32 más adelante que cuando Moisés desciende y ve todo esto, la ira de Moisés ardió. Y la ira de Moisés ardió y dio la orden, la gente saca las espadas y comienzan a figar a los sacerdotes y a todo el que estaba envuelto en ese revolú. Pero entonces Aarón, que fue el que declaró la palabra, Moisés no lo mandó a matar, porque era su hermano. Y entonces la pregunta es con la que vamos a debatir cuando breguemos con Moisés. ¿Quién le dio la orden a Moisés de matar a ese montón de gente en nombre de Jehová? Porque lo que explotó en él fue la ira de Moisés, no fue la ira de Dios. Eso es harina de otro costal. Lo vamos a dejar ahí para que trabajemos en eso, creo que ya en 2 semanas. Entonces yo pregunto, ¿cuál fue la experiencia transformadora que vivió Aarón antes de ser consagrado al ministerio de sumo sacerdocio? ¿Se acuerda que entonces decimos que la experiencia transformadora que vive Aarón es que mientras Moisés está trabajando con las tablas de la ley en la presencia misma de Dios en el monte, ¿qué está haciendo nuestro hermano Aarón? Nuestro hermano Aarón, perdón, está haciendo el becerro. Dios no cambia su agenda, Dios no cambia su propósito, Dios no cambia el llamado, Dios no lo manda a eliminar. Dios sabe lo que está pasando, ya sabía lo que iba a pasar, pero dentro de ese misterio que es la voluntad de Dios y el libre albedrío del hombre y la agenda de salvación de Dios son cosas que por lo menos yo no necesito explicación, porque ese es el misterio del amor de Dios. Como Pablo entonces dice, ¿quién puede entender un amor que sobrepasa todo entendimiento? Entonces, entrar yo a estar tratando de explicar un amor que sobrepasa todo entendimiento, hermano, es dispararme en el pie y dármela de yo no sé ni qué. Pero lo cierto es que el amor de Dios es nosotros no, yo por lo menos, no voy a meterlo a usted, yo no tengo forma para articular, para razonar, para tratar de filosofar de manera profunda la sobreeminente grandeza del amor de Dios operando en cada uno de nosotros, especialmente operando en mi vida. Solo sé que Él me ama. Eso es lo único que yo necesito saber, que Él me ama con amor eterno. Y se ha dispuesto a manifestarme ese amor y se ha comprometido a que todas las mañanas sus misericordias son nuevas. Por lo tanto, yo he tomado la decisión en mi formación espiritual de anhelar que mi corazón, mi espíritu, mi mente, mi todo pueda recibir ese algo nuevo que el Dios me propone todos los días cuando me quiere dar a conocer sus misericordias, su clemencia, su compasión. Regresando a nuestro hermano Aarón. Aarón entonces está en una dinámica totalmente complicada porque se ha cometido un pecado abominable delante de Dios. Y el Dios del cielo con todo y eso le dice a Moisés, brother, quítale las vestiduras viles a tu hermano y vístelo con mis vestiduras. Ese es el misterio de Dios. Que aunque nosotros hayamos cometido vileza, el Dios del cielo está en la disposición de vestirnos de su gracia y de su favor. Vestirnos de su compasión. Pero entonces, cuando esa vestidura, hermano, está sobre nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos mete las manos. Porque entonces viene el desafío a que cuando yo me veo con esas vestiduras, seré digno yo de sentir esas vestiduras. Entonces llega la experiencia que llegó a Pedro. Pedro le dice a Cristo, apártate de mí que soy pecador. El publicano orando se da en el pecho y dice, ten misericordia de mí que soy pecado. El profeta Habacuc cuando ora y se siente en la presencia de Dios y se siente que el Dios del cielo le ministra de forma poderosa, Habacuc dice que él sintió que pudrición entró a sus huesos. Entonces el profeta Isaías dice, a rayo, estoy muerto, mis ojos han visto al santo, al que es 3 veces santo. Yo que tengo vista inmunda, ojos inmundos, oídos inmundos. Eso es lo que el Dios del cielo hace cuando nos viste de su santidad. Cuando nos da el privilegio,
de que nosotros experimentemos lo que es estar en la presencia de un Dios que es santo, 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 y esa santidad no nos consume. Así que cuando Aarón experimenta eso, la Biblia entonces nos enseña que la oración como instrumento de transformación lleva a Aarón a experimentar y a vivir algo que hasta ese momento ningún ser humano había experimentado. ¿Qué ningún ser humano había experimentado hasta ese momento? Que el Dios que se revela con fuego, el Dios que derrama plagas, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que las piedras se quebrantan delante de su presencia, de esa misma gloria, ese mismo poder, ese mismo fuego se mete en el ser humano para revelarle el amor y la gracia de Dios. Hasta ese momento de la experiencia de nuestro hermano Aarón ministrando, antes de Aarón ministrar, no había ministrado todavía como sumo sacerdote. Ningún ser humano había experimentado lo que era vivir en esa cobertura, en esa plenitud de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Así que ese es el primer punto que yo entiendo que nosotros como ministros del Evangelio y líderes espirituales debemos de entender. Que esa vestidura que tú dices tener de pastor, de pastora, de líder laico, de profeta, de evangelista, no me importa cuál sea la posición. Si ha sido provista por Dios, si ha sido investido por Dios, debes de entender que ese manto, esa cobertura, esa gracia, ese favor, debe despertar en ti y en mí que no somos dignos de estar en la presencia de un Dios santo. Debe despertar en ti y en mí de que no somos dignos de ser usadas por un Dios que es otra vez 3 veces santo. Por lo tanto, cuando llega esa experiencia, esa convicción a nuestra vida, entonces nos desafía a que vivamos una vida de sumisión, de humillación, de confesión, de sencillez. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está trabajando en nuestra vida. Y si algo, insisto, no se nos debe olvidar como líderes espirituales y como pastores, es de que Dios no ha terminado con nosotros. Yo tuve una experiencia un tanto desagradable con alguien que en una ocasión me dijo que él venía de él o ella, para no hacer referencia de nadie, venía de una generación de pastores y de pastoras de su país que era gente que no había conocido lo que era cometer pecado desde que se habían dedicado para el ministerio pastoral en su familia. Y yo dije, wow, qué bueno, yo también nací en un hogar cristiano, pero yo sé lo que es pecar delante de Dios. Yo sé lo que es fallarle a Dios. Yo sé lo que es humillar a Dios con mi conducta. Yo sé lo que es ridiculizar a Dios delante de la gente por mis estilos de vida y por las cosas que he realizado que no dan gloria a Dios. Gloria a Dios que tú puedes decir eso de ti, pero yo prefiero decir de mí que el Dios del cielo en su gracia y en su misericordia todavía está trabajando conmigo. Y eso yo no me voy a cansar, no me voy a ocultar, no me voy a disfrazar. Dios no ha terminado conmigo. Y el que esté buscando una pieza terminada, lo siento. La pieza terminada se llama Jesucristo. Y es el cual yo anhelo que día a día se siga perfeccionando en mí. ¿Cómo alcanzamos esto otra vez? A través de la oración como instrumento de transformación, como instrumento, como herramienta que el Dios del cielo utiliza para realizar las transformaciones que son necesarias en nuestro ser, pero no queremos trabajar con ellas. El salmista nos ayuda a entender esa palabra y en el Salmo 19 el salmista dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Así que si Aarón bregó con esto, David bregó con esto, nosotros en Cristo tenemos que seguir bregando con esto. ¿Por qué? Porque lo que presentó Aarón como el primer ministro que sabía que tenía que bregar con esos pecados, con esa falta, con esas debilidades escondidas en su corazón, David como rey del pueblo nos lo revela. Pues nosotros, la iglesia, que somos la materia real de lo que ellos estaban viviendo en sombra,
Debemos crear la conciencia, mi hermano, mi hermana, de que alguien tiene que mantenerse en esa piqueta, en esa rueca, en ese trapiche, en esa mesa de alfarés. Hermano, tiene que mantenerse en ese yunque, permitiéndole al Dios del cielo que continúe trabajando con las cosas ocultas de su corazón, de su mente, de mis actitudes, de mis respuestas a la vida, de lo que alimenta mis respuestas a la vida. Alguien tiene que mantenerse creyendo, número uno, que Dios no ha terminado con él ni con ella. Número dos, de que esos son cosas que son verdaderas y son reales en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra identidad, en nuestra forma de responder a la vida diariamente. Por lo tanto, como líderes espirituales, debemos mantenernos anhelando que esas áreas sean sanadas, sean restauradas, sean regeneradas en cada uno de nosotros y de nosotras para dar gloria a Dios. Y una vez que yo me atrevo a enfrentarme a la vida y reconocer lo que necesito eso, entonces también me es más fácil el compartirlo e invitar a otros que caminen conmigo en esa jornada de fe. Dios quiere usar esta experiencia de oración para revelarnos las áreas en las que debemos concentrarnos y enfocarnos, darle permiso de ponerlas al descubierto y de reconocer nuestras incapacidades para trabajar con ellas. Tenemos que darnos ese permiso, y tiene que ser un permiso de que salgan al descubierto, que puedan ser reconocidas e identificadas. ¿Por qué? Porque de esa es la manera en que nosotros nos vamos a mantener en esa responsabilidad mutua en la comunidad de fe. En vez de insistir en montarnos en unos pedestales como pastoras y como líderes espirituales, debemos reconocer que estamos al mismo nivel del pueblo que servimos, para que cuando ese pueblo se acerque a nosotros, no se acerque con una crítica, sino que se acerque a desafiarnos, a invitarnos a que nosotros podamos trabajar con estas áreas que tienen que madurar, porque ellos y ellas están en la disposición de caminar con cada uno de nosotros y de nosotras en esa área de sanidad. Es lo que decimos y esto también lo vamos a trabajar más adelante, que si yo estoy para criticarte, pero no estoy para caminar contigo en tu experiencia de santificación, de perfección, de que te fortalezcas en esa área de debilidad, pues hermano, no diga nada. Usted no es parte de esa comunidad de responsabilidad mutua. Pero cuando estamos en un pacto y es responsabilidad mutua, definitivamente que yo me doy el permiso y le doy el permiso a la gente de que comparte esas áreas donde yo necesito madurar, porque yo tengo espacios vacíos y espacios oscuros que cuando voy guiando en mi carro, aunque tiene una lucecita amarilla cuando voy a cambiar de carril, de vez en cuando me he visto invadiendo el carril. ¿Por qué? Porque hay un área oscura que yo no puedo identificar y que concentrado en otras cosas no veo. Lo mismo me pasa en este caminar. Y eso fue lo que David entonces también nos regala en el Salmo 139. En el Salmo 139, versos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si esa es la insistencia otra vez de David, esa fue la insistencia de Aarón para pasarle el ministerio a sus hijos, nosotros debemos mantenernos otra vez en esa piqueta, en esa búsqueda de que el Dios del cielo nos examine, nos escudriñe. Y otra cosa, Dios no tiene que saber lo que hay en mi corazón, porque ya Dios lo sabe, hermano. Pues por lo tanto, cuando yo le pido que me escudriñe, cuando yo le pido que me registre, el que saco ventaja soy yo. Pero yo me tengo que dar ese permiso. Y una vez que esas cosas salgan a la luz, yo no las debo ocultar, las debo mantener visibles para que la comunidad de fe que camina conmigo me ayude, me fortalezca, me dirija, me dé esa cosa que solamente puede dar una comunidad de amor y de rectitud y de piedad y de compasión, que me afirme como un buen ser humano. Ser el medio, Dios procura que la oración como instrumento de transformación sea el medio que ayude a abrir tu ser sin temor a ser juzgado, criticado, avergonzado. Dios te conoce. Dale permiso a que te escudriñe como líder espiritual. Otra vez,
Tienes que darse ese permiso. Y echar a un lado la arrogancia, el orgullo, el ser pedante, esa prepotencia. Todo eso hay que echarlo a un lado para que nosotros podamos ser los líderes espirituales que Dios necesita en esta temporada tan urgentemente para que le ministre a la iglesia. ¿Cuál es el producto que Dios procura? Dios procura con toda esta experiencia que nosotros nos abramos tan especialmente delante de Dios con tanta sinceridad y nos vaciemos de toda esa debilidad. Dios está buscando intercesores e intercesoras que se puedan meter en el medio entre los muertos y los vivos, entre la gente que se pierde, entre la gente que ha sido herida, y decirle: Señor, aquí estoy, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, me uno a la intercesión de Cristo por estas vidas. Hebreos capítulo 7 nos dice que Cristo vive para interceder por nosotros. Si somos su cuerpo, si somos su iglesia, si somos sus instrumentos, si nos ha dado el privilegio de cuidar, de pastorear, de alimentar la gente que Él compró a precio de sangre, alguien tiene que atreverse a interceder a ese calibre. Y el primero que nos enseñó ese modelo de interceder a ese calibre fue nuestro hermano Aarón. Y en el libro de Números, déjeme ponerle esta sola aquí porque esta es bien importante en esta mañana de hoy, que nosotros notemos esa oportunidad. Escuche como dice en Números capítulo 16, versos 47 a 49, y su Biblia no se lo sabe, márquelo en su Biblia. Dice: entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquel mortandad fueron 14,700, y los muertos por la rebelión, sin los muertos por la rebelión de Coré. Otra vez, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Mi hermano, mi hermana. Aarón se puso entre los muertos y los vivos. Este es el hombre que cometió un pecado abominable delante de Dios. Pero cuando fue investido con las vestiduras de sumo sacerdote, Aarón entendió su ministerio. Aarón está intercediendo sabiendo que hay un Dios que perdona la abominación, que perdona el pecado. Aarón está rogando, está implorando y le está diciendo a Dios: si tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con este pueblo. Y yo no sé si usted puede hacerse la imagen, pero yo se la voy a tratar de montar. Imagínese que usted está en un campo y la gente sigue cayendo muerta. Y usted sabe que es Dios. Y entonces vienen cayendo como unos dominos. Y usted va al altar, gime delante de Dios, agarra su incensario como símbolo y corre. Ya Aarón tiene más de 80 años. Y corre y se adelanta a la mortandad. Y cuando se está cayendo el último domino, ahí se pararon. Delante de ese último domino le dice al Señor: si para tú moverte de aquí en adelante me tienes que matar a mí también. Esa es la intercesión que Dios está esperando de nosotros como líderes espirituales. Pero no es una intercesión por nuestros méritos, no es una intercesión por nuestros ayunos o por nuestras grandes vigilias o porque somos una generación que no ha pecado delante de Dios. Es una intercesión de un hombre, de una mujer que ha vivido y ha experimentado lo que es ser vestido de la gracia y del favor de Dios como privilegio. Porque mientras no sea privilegio, es religión. Pero cuando es privilegio y que yo tengo la conciencia que Él todavía está trabajando en mí, hermanos, son otros 20 pesos. Es una dinámica totalmente diferente. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Vamos a entrar en nuestra oración de pacto, vamos a hacer nuestra oración de cierre y mi hermano, mi hermana, regresa a los pasajes bíblicos que hemos trabajado en el día de hoy. Porque yo creo e insisto que si creemos y entendemos nuestro llamado a ser intercesores como Aarón, hermanos, muchas cosas van a cambiar en nuestra comunidad de fe. Especialmente la forma en que percibimos la gente, la forma en que tratamos la gente, la forma en que interpretamos la conducta de la gente. Una vez que nos atrevamos a meternos como entre los muertos y los vivos. En Hebreos capítulo 10, versos 15 al 17, la Biblia dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho:
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Te invito en esta hora que te unas conmigo y renovemos nuestro pacto con el Señor. Como ministros del Evangelio, que nuestra fe, esa fe y ese etos wesleyano, dile conmigo: Señor, no me pertenezco, soy tuyo. Ponme donde quieras, asóciame con quien quieras. Ponme a trabajar, ponme a sufrir. Sea yo empleado por ti o desempleado por ti, exaltado para ti o rebajado o humillado y criticado por ti. Haz que esté lleno, haz que esté vacío. Haz que tenga todo, haz que tenga nada. Voluntariamente y de corazón cedo todas las cosas a tu placer y disponibilidad. Y ahora, glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Así sea. Y que este pacto que yo hago aquí en la tierra sea ratificado en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, nos preparamos para esta última oración. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25, debido a ese juramento Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos, y yo añado también de ellas. Amén y amén. Ahí donde estábamos a unirnos a esa oración final para rogarle al Dios del cielo que en su gracia y en su misericordia nos use con poder y autoridad en este próximo fin de semana. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, damos gloria y damos honra, porque tú eres el Dios de gracia, de verdad y de misericordia. Padre, te suplicamos, nos permitas conducir una experiencia de adoración congregacional que glorifique tu nombre. Rogamos que nos deje un mensaje que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, entendemos que como pastores tu Espíritu nos da a conocer la situación precante, el dolor, lo confuso, lo agobiante, las situaciones de cuidado intensivo, oh Dios del cielo, que experimentan y que viven muchas de las personas que tú nos has concedido pastorear. Por eso en esta hora te rogamos, oh Dios de paz y de bondad, que en tus misericordias tú nos uses para que la palabra, oh Dios del cielo, la palabra que tú nos des, una palabra que funja como bálsamo, que traiga sanidad, que traiga guianza, que traiga claridad. En esta hora nos ponemos entre los muertos y los vivos, oh Padre amado, para que la adoración, para que cada cántico, para que cada mensaje, oh Dios del cielo, resucite a tu Espíritu en las vidas. Espíritu Santo, te imploramos que tú prepares los corazones, prepara las vidas, prepáranos a nosotros, para que te demos gloria y honra con todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos. Y te rogamos, Espíritu Santo, que desde ya comiences a soplar en cada vida que se expondrá la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, apamentamos sus caminos, quebrantamos los yugos, las cadenas, para que las vidas que tú, oh Dios del cielo, has dispuesto reciban tu palabra este fin de semana a labios de nuestra experiencia de adoración, la reciban. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante en el Señor. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, te invito ahí que la compartas, no te quedas con ella. Tírale sus estrellitas, sus corazones, tírala para adelante. No te quedes con ella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que el Dios del cielo te ha llamado para este tiempo, con gloria, con poder y con gracia. Y sobre todas las cosas recuerda que somos el río de Dios y que tenemos experiencias de salvación, de perdón, de restauración que podemos utilizar para interceder por las vidas que tanto lo necesitan. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.